Como habíamos prometido en el debate con el señor Tito Martínez, hoy tenemos un debate muy controversial acerca de que José es el padre biológico de nuestro Señor Jesucristo. Eso afirma el señor Tito Martínez. Vamos a tener un debate muy controversial. Va a ser un debate muy edificante a la misma vez. Quiero que el mismo señor Martínez se presente mismo y que diga cuál es su creencia y cuáles son las cosas que él, qué tiempo ha durado en el ámbito del cristianismo, la religión donde había pertenecido, y que nos cuente acerca de él para luego entonces empezar el debate que tenemos hoy en esta tarde. Adelante, señor Tito Martínez. Saludos, Carlos, saludos a todos los que escuchen esta charlita. Porque más que un debate va a ser una tertulia, una charlita amistosa que vamos a tener sobre un tema importantísimo relacionado, como vamos a ver, está relacionado con nuestra salvación eterna, de que Jesús es el Mesías. Entonces me llamo Tito Martínez y bueno, yo comencé a estudiar la Biblia hace 41 años. No son pocos, pero tengo ahora 59 años. Entonces yo comencé a estudiar las Sagradas Escrituras, la Biblia, hace 41 años dentro de una iglesia evangélica en la cual estuve 8 o 9 años aproximadamente y no he dejado de estudiar las Sagradas Escrituras. He escrito muchísimos libros, muchos estudios, muchísimas charlas bíblicas, muchos debates. En la librería de Amazon ahí podrás encontrar muchos libros míos de teología bíblica, de estudios, y me considero cristiano enoteísta. Para el que no lo sepa, el enoteísmo es creer que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, pero reconociendo también la existencia, como enseña la Biblia, y vamos a ver, pues la existencia de otros muchos dioses en los cielos y en la tierra. Jesús es el Hijo de Dios, es decir, es un segundo Dios. Los ángeles en la Biblia también se les llama dioses, pero lógicamente están subordinados al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Esto en lenguaje teológico moderno se conoce como enoteísmo, esa es la enseñanza bíblica, y que es muy diferente al trinitarismo, al unicitarismo, al arrianismo. Eso se llama enoteísmo, que el Dios supremo es el Padre Celestial y Jesús es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo es el poder de Dios, no es la energía como, bueno, no sé, eso ya es otro tema diferente. Si quieres un día también lo charlamos, lo debatimos, el tema del Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues brevemente esa es mi singladura. Soy cristiano enoteísta, llevo 41 años estudiando la Biblia y, bueno, hay mucha gente que me conoce, muchos me consideran hermano, otros me consideran un apóstata y un hereje por enseñar lo que nosotros y mi grupo enseñamos, ya que tenemos una congregación, tenemos un grupo en Telegram, en nuestra congregación enoteísta, cristiana enoteísta de Telegram, donde hacemos ahí pues muchas charlas bíblicas y, bueno, si alguien de aquí ya le interesa entrar, puede escuchar, puede participar en nuestro grupo de Telegram. ¿Y qué más voy a decir? Pues eso, con eso yo creo que es suficiente. Bien, gracias, Tito. Quiero, por favor, establecer las normas de los tiempos para que no haya ningún tipo de intervención, es decir, a la hora de hablar no nos interrumpamos mutuamente. Quiero aclarar esto, vamos, por favor, vamos a durar no más de 3 minutos como máximo, exponiendo o al mismo tiempo también refutando. Puede ser menos, pero es el tiempo estimado de 3 minutos para que tú hagas una exposición de la pregunta o de las refutaciones que yo te realice. Sin más preámbulo, vamos a darle inicio a este debate. Para empezar, quiero decirte de que he estado escuchando tu audio sobre la tesis, 21 tesis que tú has tenido, y en esta tesis tú dices que habla acerca, en una de tus tesis, habla sobre la teletransportación sobrenatural de la esperma de José y María. También dice que las iglesias apóstatas han ocultado la verdad que tú nos estás hoy revelando. Jesús no podría ser Mesías si no es de esa manera, en como tú lo enseñas, es decir, Dios está limitado, él lo podría ver yo así. Y la teletransportación del esperma es la única solución, según tú afirmas. Te doy el micrófono
para que tú me aclares eso. Por favor, vamos adelante. Tiene 3 minutos para que me desarrolle eso. Muy bien, Carlos, pues gracias por darme esta oportunidad de exponer esta gran verdad. Y es que para tener la vida eterna, que es lo que dijo Jesús, que es lo que dice el Evangelio, que es lo que enseña el Nuevo Testamento, que tenemos que creer que Jesús es el Mesías, ¿verdad? El Mesías, el Hijo de Dios. Y para ser el Mesías tiene que ser el descendiente del rey David y de Abraham, evidentemente. Si no, no podría ser el verdadero Mesías de Israel, lo enseña la Biblia. El descendiente del esperma, de la semilla de Abraham, es la semilla de Abraham, es el hijo de Abraham y el hijo del rey David. Es decir, el descendiente biológico del rey David. Por eso es que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 que Jesús es el descendiente de David según la carne. Según la carne. ¿Qué significa de que Jesús es el hijo de David? O el descendiente de David según la carne. Porque es su descendiente biológico. ¿Y cómo es posible eso? Si Jesús es el descendiente biológico del rey David, ¿es a través de quién? Esa es la pregunta. ¿A través de José o a través de María? ¿A través de María o a través de José? ¿Quién era hijo de David? ¿Quién era descendiente de David? ¿María o José? Bien, pues vámonos al Evangelio. En Mateo, capítulo 1, verso 20, mirad lo que dice el ángel. Y pensando José en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Y le dijo, José, ¿y qué dice seguidamente? Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo. Es decir, el descendiente del rey David no era María. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento, ni en la genealogía de Jesús que aparece en Mateo y en Lucas, donde a María se la llame hija de David. ¿Que María podía haber sido de la tribu de Judá? Sí, no lo niego. Aunque la Biblia no lo dice, pero sí, posiblemente era de la tribu de Judá, pero no era de la familia, no era del linaje de David. Del linaje de David lo era José, aquí lo acabo de leer. Y como Jesús era el hijo de David, como Jesús es el descendiente biológico del rey David, entonces el padre humano de Jesús, ¿quién era? Era José. ¿Cómo se le llama a José en el Evangelio? El padre de Jesús. Y hay otros versículos donde a Jesús se le llama el hijo de José. Claro, los iglesieros me van a decir, no, es que José era el padre de Jesús, pero el padre adoptivo. ¿Así? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice el Nuevo Testamento que José era padre adoptivo de Jesús? ¿Qué dijo la propia María? Cuando Jesús con 12 años escapó y estaba enseñando ahí en Jerusalén a los sacerdotes, dice María a Jesús, cuando lo encuentran, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando. Es decir, hasta la propia María sabía que José, su esposo, era el padre de Jesús. No dice padre adoptivo, no, padre de Jesús. Es decir, Jesús tenía dos padres. Su Padre celestial, que es Dios, el Dios supremo, que es el Padre, y un Padre humano que era José, el descendiente biológico del rey David. José era el hijo de David, por lo tanto, Jesús era evidentemente, como es de toda lógica, ya se te cumplió los 3 minutos. El hijo biológico de José. Paso palabra. Sí. Tito, mira, a ver si es así como tú dices, Tito, si ese argumento realmente tiene base bíblica. Vamos a ir al libro de Mateo, empezando el capítulo 1, del versículo 18 al 25. A ver lo que nos dice. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estando esposada María, su madre, con José, antes de juntarse, es decir, antes de tener relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José no dice que fue del esperma, como tú lo estás diciendo. El 19 dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, es decir, desacreditarla o acusarla de infidelidad ante el pueblo, quiso dejarla secretamente. Nota, pues para darle la razón, lo que tú estás diciendo, tendríamos entonces que cambiar el versículo 19 y le pondríamos, y no quería infamarla, cuando dice, y no quería infamarla, sino ponerle, y lo cambiaríamos por decir, le cambiamos y le ponemos entonces, y él estuvo contento porque le nació su hijo biológico. Sí, sí es para darte la razón. Ahora, un dato muy importante, creo que se te olvida. Claro, María sabía
perfectamente de que el hijo que ella tenía era un milagro por medio de Dios. Los discípulos sabían que Jesús, o ellos creían que era hijo de José. Pero ¿hasta cuándo sucede eso? Hasta cuando el mismo Jesús le pregunta a ellos, le pregunta en Mateo 16, 13, ¿verdad? Donde dice lo siguiente, vamos a buscarlo, Mateo 16, 13. Dice lo siguiente, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan, es decir, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si es así como tú dices, el mismo Pedro hubiese dicho, tú eres hijo de José, en el lugar de decir, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, yo lo vería como una blasfemia en decir que Jesús es el hijo biológico de José. Eso no tiene ningún sustento bíblico, lo acabamos de ver. Yo sé que tú después posteriormente vas a querer decir que Jesús es el Hijo del Hombre. Es decir, cuando nos dice, cuando dice lo siguiente en Mateo 9:5, dice lo siguiente, porque ¿qué es más fácil? ¿Que los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho, vete. Ahora, si tú me dices a mí que el hombre se refiere al hombre carnal, no siempre es así en la Biblia. Cuando se refiere al hombre se está refiriendo, aquí lo podemos ver en cualquier libro, en cualquier plataforma con un diccionario en griego. Cuando se nos dice hombre, en este sentido se nos está refiriendo al Padre. Tú no vas a decir después de que no se refiere al hombre en general, es decir, a José. Pero no es así, porque de ser así, entonces estuviéramos blasfemando, como hace la secta católica romana, con decir, cuando dice el Hijo del Hombre, pues entonces podríamos decir que el hombre en general tiene potestad para perdonar los pecados. Y eso es una blasfemia, eso nada más lo tiene Dios. Dios es el único que tiene derecho a perdonar pecado. Adelante. Tiene la palabra. Vamos a ver, Carlos, escúchame, pon atención a lo que te voy a decir, pero vamos a ver, muchacho, ¿cuándo he negado yo que Jesús es el Hijo de Dios? Precisamente una blasfemia terrible es negar que Jesús es el Mesías, es decir, el descendiente biológico del rey David. A ver si lo entiendes y lo entienden todos los que escuchen esta charla, este debate. Para ser el verdadero Mesías de Israel, que todos escuchen bien, tiene que ser el descendiente biológico, carnal del rey David, si no, no puede ser el Mesías. ¿Queda claro? El Evangelio de Juan dice, estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, es decir, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O el texto que tú has citado de Mateo 16. Pedro hace la confesión, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y es cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, etcétera, etcétera. ¿Queda claro? Para ser salvos, para tener la vida eterna, tenemos que creer, primero, que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, y segundo, que es el Hijo del Dios viviente. Y tú has dado a entender que yo estoy negando que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora el muchacho, ¿cuándo he dicho yo que Jesús no es el Hijo de Dios? Por supuesto que Jesús es el Hijo engendrado. El Dios Padre engendró a su Hijo en el vientre de María, a través de su Espíritu, a través de su poder. Pero la pregunta es, como Jesús lo engendró como hombre, como ser humano, lo tuvo que engendrar con un espermatozoide del descendiente del rey David. Si no, no podría ser el Mesías ni tampoco podría ser un ser humano. ¿Queda claro? Y la pregunta es, ¿con qué espermatozoide Dios el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María? Esa es la pregunta. ¿Porque lo tuvo que engendrar con un espermatozoide? ¿O qué pasa? ¿Que descendió el propio Dios Padre y se acostó con María? ¿O descendió el Espíritu Santo, como decís vosotros, un pajarito con plumas y pico y se acostó con María? No.
Dios el Padre lo engendra con su poder, con su espíritu. ¿Pero con qué lo engendra? ¿Con qué espermatozoide lo engendró? Pues lógicamente con el del descendiente biológico del rey David. ¿Que era quién? Te lo he leído antes, Mateo 1:20, era José. Pero como José no se acostó con María, a ver si queda claro de una vez por todas, no tuvieron relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo Dios pudo transportar un gen, un espermatozoide de José al vientre de María sin que José y María se acostaran? ¿Cómo Dios pudo hacer eso? Pues por medio de un milagro, por medio de su poder, por medio de su espíritu. Lógicamente teletransportando milagrosamente un espermatozoide de José al vientre de María. Si eso lo pueden hacer hoy en día hasta los seres humanos, la fecundación in vitro, ¿cuánto más Dios el Padre? Con su poder, con su espíritu. Yo no estoy diciendo que José se acostara con María, ¿queda claro? José, el esposo de María, no engendró a Jesús. Quien lo engendra es el Dios Padre en el vientre de María, por medio del Espíritu. ¿Vale? Pero con un espermatozoide de José. Eso es lo que quería decir. Bien. Déjame decirte algo, Tito. Yo sé que tú no estás negando de que Jesús es el Mesías. Para ti es el Mesías, pero a tu modo. Tú lo estás dando a interpretar de que Jesús vino a través del esperma de José, donde eso es una total blasfemia. Ahora vamos a ir a un capítulo de la Biblia para ver lo que nos dice. En Mateo 22:41 dice lo siguiente: y estando juntos los fariseos, es decir, el Señor Jesucristo, Jesús los preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Pregunta a los fariseos. Le respondieron los fariseos, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo Señor a mi Señor, refiriéndose al Salmo 110. Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su Señor? Y nadie le respondía. Es decir, esos fariseos que piensan así como tú estás pensando, no pudieron responderle y osaron en quedarse callados y no hacerle más preguntas. Ahora bien, si tú me dices a mí que el espermatozoide es la forma milagrosa, como tú lo estás dando a entender, pues entonces, ¿por qué no tuvieron relaciones sexuales? Es decir, ¿es acaso el matrimonio algo indebido, según la luz de la Biblia? ¿Es algo que no se debe concebir? ¿Dios lo prohíbe? De ninguna manera. El matrimonio mismo es algo que Dios lo aprueba. Entonces, ¿por qué tú dices que ese esperma vino a través del Espíritu Santo sacado de José para ponerlo en el óvulo de María? Eso no tiene ninguna base bíblica. Tú vas a tener que mostrar un pasaje bíblico donde especifique eso y donde lo diga detalladamente, que el esperma de José fue incrustado en el óvulo de María. No existe ni un solo versículo bíblico en las escrituras que se nos diga eso. Si se nos dice detalladamente en la Biblia cómo concebirá el Hijo por medio del Espíritu Santo, no por un esperma. Es decir, la cristiandad, nosotros los cristianos estuvimos cegados, estuvimos en la penumbra hasta que tú apareciste, es decir, estuvimos en la oscuridad por 2000 años, hasta que Tito Martino apareció y nos viene a revelar esta verdad que no sabíamos. Tiempo. Entonces, espero que tú me respondas. Vale, mira, a ver, vamos a ver. Primero, yo no soy el único que enseña esta verdad bíblica, la enseñan muchísimos cristianos más. O sea, decir que esto me lo he inventado es una calumnia, una burda calumnia. Eso en primer lugar. Segundo lugar, has citado Mateo 22:41. ¿Y dónde dice ese pasaje que has leído que Jesús no sea el hijo de David? Es decir, el descendiente biológico del rey David. Pero vamos a ver, muchachos, es evidente que no conocen las Escrituras. Mira, te voy a leer 3 versículos. Romanos 1:3, el apóstol Pablo, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era, ¿qué dice? Del linaje de David según la carne. Es decir, el descendiente biológico carnal del rey David. Segunda de Timoteo 2:8, de Pablo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y ahora vete a Apocalipsis capítulo 22, verso 16.
Y ojo, porque quien está hablando es el mismísimo Jesús. Ojo, tú has negado en tu anterior participación que Jesús sea el descendiente biológico del rey David, es decir, del linaje de David. Lo has negado. Y Jesús dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, atención, la raíz y el linaje. Linaje, es decir, el descendiente biológico. El linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Para ser el verdadero Mesías de Israel tiene que ser del linaje de David, es decir, el descendiente carnal, biológico del rey David. Algo que tú y el resto de falsos cristianos como tú negáis. Eso sí es blasfemia. No se puede ser el verdadero Mesías de Israel sin ser el descendiente biológico, carnal del rey David, de Abraham evidentemente y de David. Y eso lo niegáis vosotros. Jesús es el Hijo de Dios, porque fue el Padre Celestial, quien lo engendró en el vientre de María por medio de su poder, del Espíritu de Dios, que es el poder del Altísimo. Pero lo engendra con un espermatozoide, muchacho, que Jesús era un hombre, el Hijo del Hombre. Para ser el Hijo del Hombre tenía que tener un papá y una mamá humanos. Y luego me has preguntado, fíjate lo que me has preguntado, ¿por qué no tuvieron relaciones sexuales José y María? Pues muy sencillo, porque el profeta Isaías, capítulo 7, creo que es el 7, dice que el Mesías tenía que nacer de una virgen. La virgen concebirá y dará al un hijo, etcétera, etcétera. Es decir, que José no tenía que acostarse con María, tendría que nacer de una virgen por el poder de Dios, pero con un espermatozoide, evidentemente, del descendiente biológico del rey David. ¿Qué era José, muchacho? José, no María. José, ya te lo he leído, Mateo 1:20. Si no, no puede ser el verdadero Mesías. Y tú me dices, ay, es que no dice la Biblia que fue teletransportado. Un espermatozoide de José María. Ah, ¿y dónde dice la Biblia que Jesús se peinaba? ¿Dónde habla la Biblia? ¿Dónde aparece la palabra teléfono u ordenador? ¿Dónde dice la Biblia que Jesús se lavaba la cabeza, los dientes, etcétera? En ninguna parte. ¿Y qué pasa? ¿Que Jesús no hacía eso? ¿Lo entiendes? El hecho de que algo no lo diga la Biblia literalmente, eso no significa que sea falso. En la Biblia hay no se dicen muchas cosas en la Biblia que son verdad, que son correctas. Ya. ¿Entiendes? Paso palabra. Sí. Bien, tú has dicho de que yo soy un ignorante, que no conozco las escrituras. Pues bien parece que el ignorante, con respeto, pero usa la Biblia con ignorancia garrafal, es decir, tu ignorancia es una ignorancia abyecta y crea tu propia herejía que tú creaste. Y no sé, ya me imagino a cuántos has engañado con esa herejía. También creo que ha salido de muchos lugares, que ha mezclado muchas concordancias de muchas sectas y formaste la tuya. Cuando tú dices en Génesis 22:18, refiriéndose a Abraham, del linaje de David, dice, de tu simiente, se está refiriéndose a Abraham, refiriéndose a la simiente, la generación posterior de Abraham, la generación posterior es a Abraham. Ojo, se detiene en Jesús, no significa que Jesús está incluido ahí, porque Jesús viene de lo alto, viene del Padre, y eso es una cosa que tú no sabes distinguir. Tú dices en tu audio, que no dice en tu, como que tú dices en tu simientes, es decir, en plural. Recuerda que en la Biblia, cuando se refiere a Israel, no se habla israeles, no se habla en plural, se dice Israel en general, al pueblo, la nación. Ese es otro punto que está errado. Jesús viene de lo alto y tú no lo sabes distinguir. Bien, lo podemos mover en Isaías, cuando dice que él es el pueblo de Israel, en Isaías 45:4, por amor de mi siervo Jacob a Israel, mi escogido, te he llamado por tu nombre, te he honrado aunque no me conocías. Se habla de la nación de Israel. Eso no hace referencia de que Jesús está involucrado en eso. Ahora bien, cuando tú me dices a mí que en la Biblia no dice que Jesús se peinaba, que Jesús hiciera necesidades fisiológicas, pues entonces, si usamos la Biblia de esa manera tan retorcida, como tú la usas, porque solamente un hereje, como usted, puede usar la Biblia de esa manera, es decir, usando esa
ese pensamiento para abrirle la puerta a la herejía. Es decir, pues como Jesús no hacía esto, yo podría inventar y decir que también él podía hacer esto. Es decir, porque la Biblia no lo diga, eso me abre la puerta para yo decir lo que yo quiera. Por ejemplo, la secta católica romana, que parece que tú también saliste de ahí, porque la usa de esa manera, usa los pasajes para retorcerlo a su conveniencia. La secta romana dice lo siguiente: bebés, pero no existe, y es verdad, no existe ni un pasaje bíblico en las escrituras donde se prohíba, donde se diga literalmente que los niños no pueden ser bautizados. Ya han pasado 3 minutos, Carlos. Que los niños pueden ser bautizados. Es que, Carlos, de verdad, es que no te han engañado, no te enteras de nada, estás diciendo una serie de tonterías. O sea, según tú, Jesús era un guarro, porque la Biblia nunca dice por ninguna parte que Jesús se bañara o se peinara, etcétera. Vamos a ver, que no te enteras. El hecho de que algo no lo diga la Biblia, eso no significa que sea falso. Lo que sí es falso es lo que hace la Iglesia Católica, por ejemplo, cuando habla del bautismo de bebés, que está en contradicción, a ver si te enteras, chaval, contradicción con lo que enseña la Biblia, de que para bautizarse primero hay que creer. Por lo tanto, esa doctrina católica es satánica, es diabólica, porque contradice la Biblia, ¿lo entiendes? Pero el hecho de que algo no lo diga la Biblia no significa per se que sea falso. No se habla de que Jesús se aseara, pero Jesús lo hacía, se aseaba, ¿lo entiendes? El hecho de la teletransportación de un espermatozoide de José a un óvulo de María, la Biblia no lo puede decir literalmente, muchacho. Utiliza el cerebro. La palabra teletransportación, la palabra óvulo, la palabra espermatozoide no aparecen jamás en la Biblia, porque son modernas. Por lo tanto, ¿cómo lo iban a decir literalmente los escritores bíblicos? Si no sabían lo que era un espermatozoide. Ojo, estoy hablando de espermatozoide, no esperma, ¿eh? Estoy hablando del espermatozoide, el bichito que se mueve y que se ve solamente con el microscopio. No aparece eso en la Biblia jamás. Y la palabra teletransportación es moderna. ¿Cómo va a decir la Biblia? Y Dios teletransportó un espermatozoide de José a un óvulo de María. Tampoco la palabra óvulo aparece en la Biblia. Son términos modernos, así que no me vengas con argumentos infantiles y estúpidos, chaval, utiliza el cerebro. La Biblia enseña que Jesús es el descendiente de David, y te lo acabo de leer, de la simiente de David. ¿Te enteras o no? Simiente en hebreo, esperma, cera, esperma, hebreo, la palabra hebrea, y en griego esperma. Es el hijo, el descendiente carnal del rey David. Jesús tenía un padre humano que era José, si lo digo hasta María. Tu padre y yo te hemos estado buscando. Tu padre, ahí no se habla de padre adoptivo por ninguna parte. María lo sabía, que era el padre de Jesús. Tu padre, ahí no se habla de padre adoptivo por ninguna parte. María lo sabía, que era el padre de Jesús. Pero el Dios Padre engendra a Jesús como ser humano en el vientre de María con su espíritu, pero con un espermatozoide, chaval. ¿Un espermatozoide de quién? ¿De quién iba a ser? ¿De quién? ¿Del pato Donald? Era de José, el hijo de David. Y así es como nace el Mesías. Tú niegas que Jesús, tú y el resto de falsos cristianos como tú, negáis que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Lo negáis. Porque para ser el Mesías tiene que ser el descendiente biológico del rey David a través de su padre humano, que era José. Bueno, pues le damos las gracias a Dios por esta charla, esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por la charla de hoy, por la edificación que hemos podido recibir. Y gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Gracias por este conocimiento de la vida eterna que nos has dado, sabiendo que tú eres el único Dios verdadero, Padre, y Jesús, tu enviado, el Mesías. Te pedimos, Padre, por aquellos hermanos que no han podido entrar, que no han podido estar también en la sala de charlas, que los sigas guardando de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.